les dije, el capítulo 11, que trata sobre cargas dinámicas, y la segunda parte trata sobre fatiga. Ustedes ayer dieron la teoría de cargas dinámicas y creo que esta siesta habrán dado la teoría de fatiga. Y el último práctico, que va a ser el día jueves 19, en el primer módulo van a dar el práctico de los ejercicios de fatiga, y en el segundo módulo vamos a hacer una clase general de consulta para el parcial. Un minuto. Vamos a ver si no entra nadie más. Y como les decía, el viernes 20 a las 15 horas le llegué Estaba a comentar en el presentando el grupo. ejercicio, profe. Está bien. Bueno, entonces el enunciado lo que nos dice es que tenemos un pilar con un tramo 2 de 30 centímetros de diámetro y una altura de 400 centímetros. No está Y el pilar... compartiendo, profe. Uy, perdón. Ahora sí. Tenemos entonces un pilar 2, un tramo 2 del pilar de 30 centímetros de diámetro con una longitud de 400 centímetros. Y el tramo 1 de 200 centímetros de alto con un diámetro de 20 centímetros. Y nuestro peso W cae desde una altura H igual a 90 centímetros, partiendo desde el reposo. Y lo que nos pide es que el esfuerzo axial sobre el mismo no debe exceder de un sigma máximo de 160 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y para eso nos pide determinar el W. ¿Alguna duda respecto al enunciado? No, profe. Gracias. Bueno, lo que primero tenemos que determinar, como ustedes vieron, en teoría, es una carga estática equivalente, ¿sí? Y lo que debe verificarse, que el esfuerzo de la estructura sigma igual a P sobre omega sea menor o igual al sigma admisible. Entonces yo voy a trabajar
con cada una de las secciones. En la sección 1 voy a tener que la sección es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a 314,16 centímetros cuadrados. Entonces, mi P admisible para ese tramo va a ser sigma admisible por omega 1, que es igual a 160 por 314,16 centímetros cuadrados. Y eso me da 50.265 kilogramos. Y en la sección 2, mi sección es pi por 30 al cuadrado dividido 4, que es igual a 706,86 centímetros al cuadrado. Y mi esfuerzo normal admisible va a ser sigma admisible por omega sub 2, y eso me da 160 kilogramos sobre centímetros cuadrados por 706,86 centímetros cuadrados, es igual a 113.097 kilogramos. ¿Cuál voy a adoptar? El menor de los dos. Exacto. Entonces adopto P igual a 50.265 kilogramos. Vamos a darle entrada. Entonces, como ustedes vieron, en teoría, la carga dinámica es una carga aplicada a una cierta altura. Entonces, al esfuerzo normal que se produce con una deformación en una carga estática, se le suma la altura h. Entonces, nuestra carga dinámica va a realizar un trabajo W sub 1 igual a W por h más delta, que es su recorrido, donde h es la altura a la que está lanzada el cuerpo W y delta es la deformación de mi pilar en este caso. A su vez, el trabajo equivalente va a ser igual a P por delta sobre 2. Entonces, es la carga equivalente por delta sobre 2. Y entonces yo voy a tener que mi trabajo provocado por la carga W tiene que ser igual al trabajo provocado por la carga estática equivalente. Entonces me queda la expresión W por H más delta es igual a P por delta sobre 2. Visto esto en un gráfico, como vieron en la teoría, trazando los ejes cartesianos delta de deformación y de carga, la abscisa, la ordenada, perdón, entonces tenemos, en el caso de el trabajo provocado por la carga dinámica, va a ser igual a W por H más delta. Y en cambio, el trabajo provocado por la carga estática equivalente va a ser P por delta sobre 2, porque está aplicado en forma lenta la carga. En cambio, la aplicación de la carga W es instantánea. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es la determinación de delta. Delta es la deformación que va a sufrir mi pilar por la carga estática equivalente. Entonces, si nos remontamos al capítulo 1, donde teníamos deformaciones por esfuerzo normal, nosotros vamos a tener que delta va a ser igual a delta 1 más delta 2, donde el delta va a ser P por L sub 1 sobre omega 1 por E más P por L sub 2 por omega 2 por E. Sacando factor común P sobre E,
me queda dentro del paréntesis L1 sobre omega 1 más L2 sobre omega 2. P era el valor que habíamos adoptado como admisible. E es dato del problema y las longitudes y las secciones son datos del problema. Entonces de ahí yo puedo sacar que mi delta va a ser igual a 0,5037. Y ese delta tiene que ser igual al delta de la carga dinámica. Entonces ahora vamos a ir, ya pasamos a la determinación de W. Entonces lo que habíamos dicho es que W por H más delta es igual a P por delta sobre 2. Entonces W es igual a delta sobre 2 por H más delta por P. Reemplazando, tenemos que W es igual a 139,9 kilogramos. Bueno, como vieron, este es un ejercicio sencillo, corto, solamente aplicando los conceptos que vieron en teoría. ¿Quedó alguna duda? No, profe. Hola. No, profe. Gracias. Les pido comprobación porque como estoy con el Wi-Fi del teléfono, no quiero que se me corte de nuevo. Bueno. Y ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. El primer ejercicio, como vieron, eran solicitaciones dinámicas por esfuerzo normal. Y ahora este segundo ejercicio es solicitaciones dinámicas por flexión. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es la siguiente viga, constituida por dos perfiles normales U número 20 o 200, se encuentra sometida a una carga W que cae desde una altura H. Determinar la tensión normal máxima que se genera en la viga. Entonces, tenemos nuestra columna que está articulada en el extremo inferior y en el punto B y tiene una ménsula con un tramo vertical y un tramo horizontal. Y en el extremo del tramo horizontal está aplicada una fuerza dinámica W que cae desde una altura H. Entonces lo que nos pide el problema es determinar la tensión normal máxima que se genera en la viga. Viga llama a todo el sistema. Los datos entonces que tenemos son el módulo de elasticidad E igual a 2100 toneladas sobre centímetro cuadrado, W es igual a 0,3 toneladas, H es igual a 5 centímetros y E es igual a 1 metro. E no está marcado acá, pero sería la distancia de la ménsula horizontal. Y la sección son dos perfiles normales U número 200. ¿Alguna duda respecto al enunciado? No, profe. Entonces, lo primero que hacemos es determinar las características geométricas de la sección. Tenemos entonces dos perfiles normales U número 200. Vamos a tabla y tenemos que la sección es 2 por 32,2
es igual a 64,4 centímetros cuadrados. El W es 2 por 191 centímetros cúbicos, es igual a 382 centímetros cúbicos. Y el momento de inercia, acá es con respecto al eje X, es 2 por 1910, es igual a 3.820 centímetros cuadrados. Bueno, y acá lo que decíamos hoy, la carga estática equivalente, ¿sí?, debe producir la misma deformación delta que la carga dinámica W. Para que esto sea posible, el trabajo realizado por la carga estática debe ser igual al trabajo realizado por la carga dinámica. Entonces, el trabajo realizado por la carga dinámica es W por H más delta. Y el trabajo realizado por la carga estática es P por delta sobre 2. Lo mismo que vimos hoy, ¿sí?, con el gráfico. El trabajo realizado por la carga dinámica es el rectángulo de abajo y el trabajo realizado por la carga estática está representado por el triángulo que se forma P por delta sobre 2. Entonces lo que se tiene que cumplir es que W sub 1 sea igual a W sub 2. Entonces W por H más delta es igual a P por delta sobre 2. Y de acá podemos despejar P y me queda 2 por W por H más delta sobre delta. Eso sería la carga estática equivalente. Entonces, yo lo que ahora tengo que analizar es mi estructura para poder hacer la determinación de delta. Entonces, ahí nos vamos al capítulo 8 de elástica. Entonces, nosotros lo que tenemos que determinar es delta. Acá hay un error, este es delta D. Lo que nosotros tenemos que determinar es delta D, o sea, el descenso que se produce en el extremo de la ménsula. Entonces, ¿se recuerdan el capítulo 8 cuando hacíamos superposición de efectos? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien. Entonces, acá vamos a tener un descenso delta D provocado por la rotación de la viga, ¿sí? O sea, columna, mejor dicho. Entonces, esta columna va a rotar un phi sub B y eso se va a transmitir sin deformarse acá la ménsula y vamos a tener acá el mismo phi sub B. Además, va a haber una rotación propia del empotramiento en B, ¿sí? No es empotramiento, sino de la articulación en B, que va a tener una rotación, sí, el empotramiento, una rotación θ sub C que se va a transmitir en ángulo recto a la ménsula. Y por último, la deformación propia de la ménsula horizontal. Entonces, delta D va a ser igual a delta D provocado por θ B más delta D provocado por θ C más delta D provocado por M. No sé por qué llamo M acá, pero bueno, es este descenso del voladizo. ¿Se entendió eso? Profe, ¿el efecto del medio debido a qué sería? Acá nosotros tenemos, si nosotros cortamos acá, es como que está empotrado. Entonces acá nosotros tenemos una rota, o sea, todos están provocados por P, ¿sí? Sí. Por P por delta sobre 2 vamos a ir trabajando con la carga equivalente. Pero analizamos en 3 pasos por principio de superposición de efectos y en este caso va a ser la rotación de la ménsula
vertical que rota acá. ¿Se entiende? Acá estaba recto todavía. Esta es la parte recta. Después le damos una rotación a la ménsula vertical que se transmite a 90 grados acá. Entonces, este es θ c. Ah, está, profe. Gracias. Bien. Entonces, el delta D provocado por θ b va a ser igual a el θ b que vamos a sacar ahora por E, que es la longitud del voladizo, más θ c, que es esto, por la longitud del voladizo, y más delta D M. Porque yo lo que voy a sacar acá son rotaciones. Bueno, ahora se aclara un poquito mejor. Entonces, tenemos dos formas de encontrar el delta D. Primero lo vamos a hacer por tablas, ¿sí? Entonces, acá está resumido lo que explicamos recién la rotación del extremo de una viga simplemente apoyada con momento en ese extremo, ¿sí? Esto es una viga simplemente apoyada que tiene un descenso, un momento en ese extremo. Si vamos a tabla, buscamos ese caso y es M por L AB sobre 3 por E por I, donde el momento es P por E. Entonces, el delta D, el descenso, va a ser igual a la rotación por E. Entonces me queda P por E al cuadrado por L sub AB sobre 3 por I. Por E por I. Después tenemos la rotación del extremo libre de una ménsula con un momento aplicado en el extremo. En este caso teníamos en este extremo un momento P por E y tenemos la rotación de esta ménsula, que es phi sub C. Entonces voy a tabla y buscando en tabla me encuentro con que esa rotación es M por L sobre E por I. M es P por E por LBC sobre E por I. Entonces, delta D provocado por θ c va a ser θ c por E. Reemplazamos P por E cuadrado por LBC sobre E por I. ¿Se entendió? Yo no entendí el primer caso, profe. Bueno, volvemos al primer caso. Yo tengo esta viga, ¿no es cierto? Esta columna con esta ménsula. Y tengo una carga P equivalente que me va a producir un descenso. Yo tengo que calcular ese descenso. Entonces lo que hago es, aplicamos el principio de superposición de efectos. Entonces tengo que desgranar mis descensos para poder calcular el descenso total. Entonces, el primer caso es cómo va a actuar mi carga P por E sobre este tramo, que es el tramo AB. Entonces, esto vendría a ser como una viga, ¿sí? Si vos te fijas en tabla, es una viga simplemente apoyada que tiene un momento en su extremo. Entonces, ese momento vale P por E. Entonces yo me voy a tabla y me fijo cuál es el θ sub B que corresponde a esa deformación, a esa rotación. Entonces, en la tabla me fijo y ese θ sub B es M
por la longitud de la viga, por eso es LAB, sobre 3 por E por I, donde el momento es P por E. No sé si quedó más claro. Sí, ahí entendí. Súper, gracias. Y después, para completar, yo necesito sacar el descenso. Entonces, el descenso, que acá me faltó un dibujito, el descenso, vamos a... El descenso es la rotación por la distancia. Y la distancia es E. Entonces es phi sub B por E. No estoy para los dibujos con... Bueno, entonces la rotación en el extremo libre, esa había quedado en claro. Y por último, es el descenso en el extremo libre de una ménsula con una carga puntual aplicada en ese extremo. Entonces yo voy a las tablas con una viga empotrada y con una carga aplicada en el extremo, y ahí la tabla ya me da ese descenso. Puedo calcular ese descenso directamente. Entonces ahí calculo, medio la tabla, y es, si ustedes se fijan en la tabla, es P por L al cubo sobre 3 por E por I. Donde L es la longitud de la ménsula, que es E. Entonces es P por E al cubo sobre 3 por E por I. Como dijimos que estábamos aplicando principio de superposición de efectos, yo lo que hago ahora es sumar los 3 descensos que calculé, que están en función de P, y calculo el descenso total delta sub D, que va a tener esta expresión. Sacando factor común me queda P por E cuadrado sobre 3 por E por I por L sub AB más 3E más E. Entonces, conozco E, conozco L sub AB, conozco E y conozco I. Entonces puedo reemplazar los valores y me da 0,29 de P. Entonces ahí me queda mi expresión delta D en función de P, o sea, en función de la carga estática equivalente. Y a eso llamamos expresión 2. Otra forma de calcular el descenso delta D, que va a quedar expresado en función de P, es por energía de formación. ¿Se acuerdan cuando vimos energía de formación? Era el trabajo exterior, ¿sí? Es igual al trabajo interior, que es la energía de formación por flexión. Entonces, la expresión era m al cuadrado de x por diferencial de x sobre 2 por e por i. ¿Eso recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a trabajar con mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, ya están expresados los... Como yo tengo que trabajar, vamos de vuelta acá. Como yo tengo que trabajar con la expresión momento, lo que yo necesito es calcular los diagramas de solicitaciones, no, el diagrama de momento de mi estructura, ¿sí?
Entonces planteo el diagrama de cuerpo libre y planteo la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para poder sacar el cálculo de reacciones. Entonces tengo P por E menos RB por LAB es igual a 0. Entonces RB me queda en función de P sobre 3. De la misma forma hago RA horizontal, sumatoria de momento con respecto a B, ahí me queda expresado RA horizontal en función de P, entonces me queda RA horizontal es igual a P sobre 3. Esto es P, me faltó acá poner el P. Y finalmente, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, entonces RA vertical es igual a P. Cálculo entonces de reacciones. Y con las reacciones yo puedo determinar mi diagrama de momento, ¿sí? Donde el momento... Esto está mal. Bueno, disculpen, ¿eh? Ahí estamos mejor. Entonces, otra forma de... ¿Se ve la que estamos compartiendo? Sí, profe. Bien, disculpen. Entonces, otra forma de expresar la energía de formación que van a ver más usualmente es con la letra U. Entonces, mi energía de formación total va a ser igual a la energía de formación en el tramo AB más la energía de formación en el tramo BC más la energía de formación en el tramo CD. Nuevamente aplico el principio de superposición de efectos. Entonces, M sub AB es igual a M sub AB es igual a RA por X, ¿sí? O sea, en la función del tramo, perdón, la función del momento en el tramo AB. Y eso es igual a P sobre 3 por X. Para el tramo con X variando entre 0 y LAB. Después tenemos momento en el tramo BC es constante P por E. Para 0 para X variando entre 0 y E. Y en el tramo CD va a ser P por X, para X también variando entre 0 y E. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces lo que yo hice fue, planteé mi diagrama de cuerpo libre, planteé las reacciones, con las reacciones saqué la solicitación de momento y entonces ahora voy a sacar mi energía de formación por flexión. Para eso lo que hago es, aplico el principio de superposición de efectos y hago la sumatoria de la energía de formación para cada tramo. Para eso lo que tengo que hacer es, de acuerdo a la expresión que vimos de energía de formación que está en función del momento flector, lo que hago es saco la expresión de momento para cada uno de los tramos involucrados. Entonces ahí sigo trabajando y esto ya es medio cansador porque es pura matemática, pero lo tenemos que hacer para que ustedes tengan el concepto fijado. Entonces,
la energía de deformación va a ser esto que era momento en A por diferencial de X sobre 2 por E por I al cuadrado. Acá momento al cuadrado, perdón. Entre 0 y LAB. Luego P por E cuadrado, P por E todo al cuadrado por diferencial de X sobre 2 por E por I entre 0 y E. Y por último, en el tramo horizontal me queda P por X todo elevado al cuadrado al momento por diferencial de X sobre 2 por E por I. Y ahí ya viene resolver, ¿no es cierto? Ir resolviendo. Entonces lo que saca son los factores comunes de las cosas que son constantes en cada integral. Entonces acá sacamos P cuadrado sobre 18E por I y me queda la expresión de la integral X cuadrado por diferencial de X. De acá sacamos afuera lo que es constante, P cuadrado por E cuadrado sobre 2 por E por I entre 0 y E de diferencial de X. Y acá me queda P cuadrado sobre 2 por E por I entre 0 y E de X cuadrado por diferencial de X. Este signo más está de más. Y ahí ya va resolviendo las integrales. X al cuadrado es X al cubo sobre 3 entre 0 y LA. Diferencial de X, la integral es X entre 0 y E. Y la integral de X cuadrado es X al cubo sobre 3 entre 0 y E. Yo voy un poco rápido, díganme si no están entendiendo, volvemos con la integración. Sí, profe, se entiende bien. Bueno, gracias. Y ahí te voy trabajando, ¿no es cierto? Hago los reemplazos y me queda, como entre 0 y LA sub B, me queda P cuadrado por LAB al cubo dividido 18 por 3, que es 54, E por I. Acá me queda P cuadrado, E cuadrado, y la integral de X entre E y 0 es E. Entonces queda un E al cubo sobre 2 por E por I. Y la última es X. No, acá está, algo está mal acá. Acá está mal el E cuadrado. ¿Ven acá? Esto era P cuadrado y era X al cubo nomás. Este E cuadrado no va. ¿Se entendió? Es un error de copiar y pegar. Entonces me queda P cuadrado sobre 2 por E por I por E al cubo sobre 3. 3 por 2, 6. Y E al cubo. Y lo que habíamos dicho es que la energía por deformación va a ser igual a la energía al trabajo realizado por la carga exterior equivalente, que es P por delta sobre 2. Acá lo que hice fue sacar factor común P sobre 2, entonces me queda toda esta expresión en función de P y queda P por L al cubo sobre 27 E por I más P por E al cubo sobre E por I más P por E al cubo sobre 3 por E por I. Eso es igual a P sobre 2. ¿Para qué hice sacar este factor común? Para poder simplificar. Bien, para poder simplificar con P sobre 2. Entonces, de ahí despejo delta D, ¿sí? Y ahí estoy trabajando con matemática nomás. Saco factor común P sobre 3 por E por I y me queda esta expresión adentro. LAB al cubo sobre 9 más 3E al cubo más E al cubo.
¿Alguna duda de esta filmina? ¿Quieren que le deje un poquito más para copiar? No, profe. Bien, total, después lo tienen en el Moodle. Entonces, finalmente la expresión me queda delta sub D igual a P sobre 3 por E por I por L sub AB al cubo sobre 9 más 4 por E al cubo. Y si reemplazamos valores, nosotros conocíamos el valor de E, que era 2100, conocíamos la inercia, conocemos, acá está mal, LAB 300. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Gracias. Y 2 por 1910, digo, era la inercia de nuestro perfil doble. Finalmente, haciendo los cálculos, esto me queda delta sub D igual a 0,29 de P. Que si ustedes miran un poquito atrás, recordamos un poquito atrás, pero no me voy a ir para atrás, era la misma expresión que habíamos sacado el delta D cuando lo hicimos por tablas. ¿Recuerdan? Sí. Sí, profe, es lo mismo. Muy bien. Entonces, tenemos expresado el valor de delta sub D en función de P. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular mi carga estática equivalente para poder después obtener los diagramas de solicitaciones. Entonces, la expresión 1 que habíamos visto al principio era igualar la carga estática equivalente con la carga con la energía de la carga dinámica, con el trabajo realizado por la carga dinámica. Y la expresión 2 habíamos sacado calculando delta sub D, que lo hicimos primero por tabla y luego por energía de deformación. Obviamente, cuando ustedes estén trabajando, adoptan el criterio que más les convenga en ese momento, salvo que nosotros le indiquemos alguna de las opciones. Porque a su vez recuerden que por elástica también puede sacar por el método de Moore o por el método de diagrama de momentos reducidos. Profe, una consulta. Sí. Cuando se elige la inercia, creo que inercia en X se eligió. ¿Esto Sí. tiene algo que ver elegir en X o en Y? No, lo que pasa es que lo ponemos así porque así está dado en el dato del problema, como está dispuesto el perfil. Ah, bueno, gracias. Entonces, D1 podemos expresar que P por delta D es igual a 2 por W sub H más 2 por W por delta D. Entonces, trabajando con esta expresión, me queda P por delta D menos 2 por W por H menos 2 por W por delta D igual a 0. Y poniendo delta D en función de P,
tenemos que 0,29 por P cuadrado menos 2 por 0,3 toneladas, que es W, dato del problema, por 0,29 de P menos 2 por, perdón, acá estoy en delta D. Vamos de nuevo. 0,29 de P cuadrado y acá es 2 por W, que es 0,3 por 0,29 de P menos, ahí paso al segundo que es 2 por W, que es 0,30 toneladas, por 5 centímetros, igual a 0. O sea que lo que hice fue poner delta D en función de P y por conveniencia alteré el orden de los términos, de los sumandos, perdón, y me queda expresado de esta forma. Entonces, si hago los cálculos correspondientes, me queda 0,29 de P cuadrado menos 0,17 de P menos 3 toneladas igual a 0. ¿Qué observan en esa ecuación? Es una ecuación cuadrática. Muy bien. Entonces, por eso fue que cambiamos el orden de los términos para que quede P acá en el segundo orden y el término independiente en el tercero. Entonces, tenemos nuestra ecuación y nosotros sabemos que esta ecuación cuadrática tiene esta resolvente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, me queda P es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Reemplazando valores, vamos a tener que P sub 1 es igual a 3,516 toneladas y P sub 2 es igual a menos 2,916 toneladas. Entonces, adoptamos P igual a 3,50 toneladas. ¿Por qué no adopté el término negativo? Porque hubiese significado que la carga equivalente iba para arriba, que no tiene sentido. Correcto, muy bien. Entonces vamos a trabajar con un P igual a 3,50 toneladas. Entonces tenemos ahora sí nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá repetimos, nos habla el cálculo de reacciones, pero ahora sí ya, hoy cuando resolvimos, teníamos el cálculo de reacciones en función de P, ¿se acuerdan? Sí, profe. Hola. Bien. Hoy, como no conocíamos P, teníamos el cálculo de las reacciones en función de P. Y eso nos llevó a calcular por energía de deformación el valor de delta D quedó en función de P. Ahora lo que hacemos es, como ya sabemos que P, nuestra carga equivalente, es 3,5, reemplazamos y tenemos R sub B igual a 1,16, R sub A horizontal igual a 1,16 y P es igual a reacción vertical es igual a P igual a 3,50 toneladas. Entonces, con esos valores yo puedo determinar mis diagramas de solicitaciones. El momento, que hoy ya lo vimos expresado en función de P, ahora va a ser 3,5 por
100 centímetros. Y tenemos nuestro diagrama, volvemos al diagrama del momento. Bueno, que hoy ya lo habíamos visto, tenía variación lineal en el tramo, después se mantenía constante, tenía el equilibrio nudo y tenía la variación lineal de P por X. El diagrama de esfuerzo de corte y el diagrama de esfuerzo normal. Este acá está mal, P es N igual a P sobre 3, que es 1,16. Acá está lo que decía, el momento máximo es P por E, que es igual a 3,50 por 1 por un metro, que es igual a 3,50 tonelámetros. Y lo que nos pedía el problema era la tensión normal máxima. ¿Dónde calculan ustedes que va a estar la tensión normal máxima? Ahí en el punto C. ¿En el punto C en el tramo vertical o en el punto C en el tramo horizontal? Y el momento es el mismo en... El momento es el mismo en los dos, correcto. ¿Cuál sería la diferencia? En uno actúa N y en el otro no. Correcto. Entonces, en el tramo C hacia abajo voy a tener P por E y voy a tener N. Entonces, mi sigma máximo va a ser igual a W. Venga, acá está mal esto. Ah, no, está bien, perdón. Este que está mal. N es 3,5. ¿Entienden? Nadie me dijo. Acá se coló un porque el esfuerzo normal es 3,5, que se mantiene constante hasta la reacción vertical, que era 3,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Profe, además puede ser que el dibujo del corte en el tramo que está horizontal no sería para abajo, ahí está dibujado para arriba. Voy. Para un cachito que... Vamos de nuevo. Entonces, esto está mal. No quiero... No sé qué le pasó a mi mouse, que se enloqueció. Bueno, este está mal. El de esfuerzo normal es 3,5. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Está bien. Bien. Está bien. Y vos me preguntabas sobre el esfuerzo de corte. En el tramo AB, No, en el tramo de arriba. Como P en el baja, tramo, como P baja, este está al revés. ese dibujo tendría que estar abajo. Sí, no, abajo o directa, o lo que está mal es la flecha, el sentido del signo, porque tendría que ser al revés. Sí, ok. Puede ponerlo abajo o arriba, pero lo que está mal, sin duda, es el sentido de la flecha de corte. Bueno, entonces volvemos Ok. acá. Dijimos que el momento va a ser
que la sección más favorable va a ser esta sección porque tiene el momento acá, que es peso por E, y tiene acá esfuerzo normal, que es 3,5. Entonces, vamos a tener menos N sobre omega, menos M sobre W. Entonces va a ser menos P sobre omega, menos P por E sobre W, que habíamos sacado como dato del problema. Entonces, finalmente tenemos menos 3,5 toneladas sobre 64,4 centímetros cuadrados, menos 350 toneladas centímetros sobre 382 centímetros al cubo. Y eso me da sigma máximo igual a menos 0,98 toneladas sobre centímetros cuadrados. Y con eso obtuvimos la tensión normal máxima como nos pedía el enunciado. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren mirar algo de nuevo? ¿No? Parece que no, profe. Parece que no. Bueno, con esto entonces damos por... Voy a dejar de grabar antes de olvidarme. Profe, ¿qué significa que Sí. sea menos 0,98? Que el signo menos Porque es que el signo compresión, nosotros tenemos, o sea, acordate cómo es la fórmula de flexión, es menos, puede ser tracción o puede ser compresión, ¿sí? Entonces, en este caso sí. nosotros tenemos, sí o sí tenemos compresión acá. Entonces vamos a tener que sumar con las fibras que están comprimidas en mi viga, en el tramo BC, que en este caso van a ser las fibras de la derecha, porque la tracción está a la izquierda. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Estamos entonces. Con esto entonces terminamos la clase. A ver si paro. Bueno, por mi parte, creo que salvo alguna modificación, en la última